hoy 5 de mayo del 2021 y le damos la bienvenida al podcast El Sol Latino 413, número 53. Como siempre nos acompaña la directora de noticias de Holyoke Media, Natalia Muñoz. Saludos. Y hoy nos acompaña directamente desde Puerto Rico a una reconocida periodista, Sandra Rodríguez Coto, que originalmente la habíamos invitado para discutir el libro de News Media in Puerto Rico, Journalism in Colonial Settings and Times of Crisis, junto con Federico Soberbi Vélez, que ya lo entrevistamos, y Jairo Lugos Ocando. Ese libro fue publicado en el 2020. Bienvenida. Muchísimas gracias, para mí es un honor. Bueno, vamos a empezar con el libro porque Federico, algunas de las preguntas que le hicimos, le decía, Sandra tiene los números. Y dije, ok, pues Sandra tiene los números, pues ya va a contestar. ¿Cuál fue el mayor descubrimiento que ustedes hicieron en la investigación del libro sobre los medios en Puerto Rico? De hecho, y de una vez me contesta, ¿quiénes son los dueños del periódico Metro? Bueno, una de las cosas que identificamos, creo que ha sido, es que son muchas cosas que identificamos en el libro. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió como parte de la investigación fue lo poco que se ha investigado la comunicación política en las universidades en Puerto Rico, habiendo tantos programas de comunicación y tantos estudiantes y tantos programas de ciencia política. La política es el deporte nacional de Puerto Rico y uno hubiese esperado que habría más investigación histórica sobre la política puertorriqueña y no encontramos, la investigación arrojó que no hay tanta información como uno hubiese esperado, prácticamente nula en términos de estudios longitudinales, no hay nada. Y otra de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención, que era algo que ya yo había teorizado, ya yo tenía esa idea, la noción por los años que llevo cubriendo el tema, que era, y en parte es la tesis de este libro, que es cómo los medios de comunicación operan en función de mantener el estatus político y en función de confundir a la sociedad, mantenerla calmada, como pasa en otras partes del mundo, pero en Puerto Rico es un ejercicio distinto porque el ownership de los medios no radica en manos puertorriqueñas, con unas contadas excepciones, que son medios muy puntuales, muy pequeños, medios que pertenecen a iglesias religiosas, iglesias cristianas o católicas, y uno que otro grupo, pero incluso en la radio, que es donde más participación de dueños o empresarios o capital puertorriqueño hay, también hay unas influencias extranjeras. Así que quien nos determina qué pensamos, qué hablamos, cómo consumimos, o qué es lo que debemos pensar, mirar, consumir, son los medios de comunicación y son gente que no radica, los intereses no radican en Puerto Rico. Y eso tiene mucho que ver con la forma en que la gente se comunica, entiende los asuntos, le presta atención a los temas. Y eso es algo que yo venía trabajándolo hace muchos años, Federico por su lado, la teoría que trae Jairo también, y combinamos ahí. Por eso es que creo que es interesante el trabajo que hicimos, nos tomó muchísimo tiempo. Uno de los aspectos que hablamos en el libro fue la parte de la investigación histórica, de quiénes eran los dueños de los medios, cómo se crearon los medios. Hubo unos que averiguamos, otros que no. Esto es sobre la marcha, todavía falta más investigación. Y lo más interesante es que nosotros habíamos terminado un libro con una intención y tuvo que añadírsele otros capítulos porque vino el huracán María, destruyó la mitad del país, o prácticamente todo el país, pero los medios de comunicación, cuando pasó Irma, el primer huracán, se afectaron muchos medios. Luego, cuando pasó el huracán María, quedaron totalmente destruidos. Luego de eso vino rápido el verano del 2019, la crisis económica, y el verano del 2019, que también tuvo un impacto periodístico. En ese proceso, el crecimiento de medios electrónicos como los podcasts, el uso de las redes sociales, la reducción de personal en los medios, los terremotos, las elecciones. O sea, hemos tenido demasiadas cosas en los últimos años y todo eso tuvimos que añadirlo como pudimos dentro del libro, que recoge también aspectos de esa transición del periodismo tradicional en periódicos escritos, la televisión tradicional, a lo digital,
y dentro de lo digital en las redes sociales, que es como estamos ahora. Así que fue bien interesante el proceso. ¿Cuál ha sido el impacto de las redes sociales en el periodismo puertorriqueño? Bueno, brevemente te voy a decir, en Puerto Rico, al principio que estaban las redes sociales, muy pocas personas estaban metidos ahí. Yo sí estaba desde el principio en redes sociales, desde que existía, yo siempre digo el ejemplo MySpace, que eso yo creo que pero yo estaba en MySpace. Vieja tecnología. Todas esas redes sociales. Pero no tienes una cuenta con AOL, ¿verdad? Tu email ya la borré. Ok. O Netscape. Netscape, oh, exacto. Dios mío, te fuiste bien para atrás. pero ¿cómo te digo? Las redes sociales yo lo veía como otro canal. Desde el principio lo vi como otro canal, como decir, la radio, la prensa, es otro vehículo, otro canal donde tú transmites un contenido o una información. Todo esto ha sido muy rápido. En el año 2004 ya yo veía unas tendencias. Y de hecho lo vi un poco más antes, mucho más adelantado de lo que yo estaba anticipando que estaban viendo los medios de comunicación en Puerto Rico. Los periodistas vinieron a entrar de lleno, yo te diría que como 5 o 6 años después, que ya era una tendencia en Estados Unidos. Aquí habíamos muy pocos haciendo redes sociales. Yo estuve fuera del periodismo unos años haciendo relaciones públicas, aunque siempre me mantenía escribiendo columnas o trabajando en radio, pero no era reportando como antes, ¿verdad? Y uno de los que lo hizo muy al principio fue Jay Fonseca, por ejemplo. Es una cuestión también generacional. Hay una generación más joven que esa es su plataforma y habían identificado eso. Y yo me acuerdo que conversaba con Jay hace muchos años, cuando lo veía en Cacú por las noches, y Jay yo le decía, ¿cómo es que las emisoras no se meten ahí? Se tienen que montar ahí. Y se tardó el learning curve para las emisoras. Ese fue un proceso interesante. Yo me imagino que eventualmente harán libros sobre ese tema, porque eso fue un proceso también aleccionador, pero para los periodistas ahora se ha convertido en una fuente de información. Por desgracia, pasa como en Estados Unidos, que se hace mucho periodismo por Twitter, que es lo que dijo tal en Twitter, esa es la historia. Y entonces lo único que miran es la página de Facebook y Twitter. Y se olvidan de que tú puedes ir perdona que mire, están hallándole causa para arresto a Jensen Medina ahora mismo mientras estamos hablando. Así que estoy pendiente a las noticias también. Pero bueno, muchos periodistas lo que hacen es eso, mirar los titulares, y se basan ahí. Y a veces hay especulación, a veces caemos en que no sabes los linderos entre el ejercicio del periodismo o una opinión. Es una transformación que no es solamente en Puerto Rico, eso se está dando en el mundo también. Pero aquí como parte del proceso político, hemos visto algo demasiado, en inglés le llaman overwhelming, que es como demasiado amplio. Sí, te apaga, te acapara, que es la injerencia de políticos en los medios. Yo, por ejemplo, en enero de este año contabilicé en los 4 canales principales de televisión y las emisoras en cadena AM principales, que donde antes era noticias, que ahora tienen comentario y noticias. Yo identifiqué 78 abogados, que todos son cabilderos. De esos 78, creo que 3 no son abogados, tienen otras profesiones, pero eran políticos o eran cabilderos. Casi el 60% son mujeres, y todas esas son posiciones de comentaristas políticos que han desplazado a los periodistas en las salas de redacción. Son los que determinan de qué vamos a hablar, cuáles son los temas que se van a discutir. Y me parece que esto es un peligro para el ejercicio del periodismo en Puerto Rico, porque esta gente no te dice a qué cliente estás representando. Okay. Esos comentadores ¿reciben dinero por dar la opinión o es gratuitamente que participan en esos programas? No, yo te estoy hablando exclusivamente de los que son contratados por medios. Porque hay medios también que tienen, por ejemplo, periódicos e incluso canales de televisión que te invitan a algo, o de radio, te invitan a una persona que comente y puede que esté ahí. Yo te estoy hablando de gente que está en nómina. Oh, wow. Y esto va a la par con la reducción de plazas de periodistas. Así que nuestros medios de comunicación están siendo dominados mayoritariamente por políticos, por cabilderos, en su inmensa mayoría hombres,
que siendo abogados casi todos, te saben de psicología, de sociología, de religión, de mujeres, de feminismo, o sea, te saben de todo. Que uno como periodista, el ejercicio del periodista se supone que te obligue, cuando tú tienes ¿verdad? Los recursos en el medio, a que si vas a hablar de feminismo, pues vete y entrevista a las feministas, que son las que saben. Pero no me hables con un cabildero político que me venga a hablar de feminismo, cuando no tiene ese contexto. Y lo mismo de religión, ¿sabes? Y esa parte hace que las discusiones sean mucho más superficiales, one-sided, hacia una sola dirección, peligrosas, porque la nueva cepa de periodistas eso es lo que ve y cree que eso es el periodismo. Hay una generación como la mía y una generación antes a la mía que muchos han quedado desempleados, no les dan oportunidades. Lo único que me da esperanza es que hay unos cuantos muchachos bien comprometidos con hacer buen periodismo, están dando la batalla desde los medios grandes sobre todo. Así que vamos a ver qué va a pasar, pero ciertamente lo que yo estoy viendo que ocurre en Puerto Rico es bien serio y todo esto incide en cómo la gente piensa sobre los asuntos. Por ejemplo, este fin de semana fue el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores en todas partes menos en Estados Unidos. Y eso tiene unas implicaciones históricas en Puerto Rico con el movimiento obrero, toda la historia, ¿verdad? Estamos en medio de la transacción de venta de Luma, que Luma va a adquirir la compañía de energía eléctrica y la compañía Luma va a adquirir la corporación y se supone que sea en menos de un mes. Y hubo una protesta que fue, que para mí eso es una noticia, una protesta a la que no fue casi nadie. O sea, que también te demuestra la debilidad en el movimiento sindical. Pero esa noticia no existió, se acabó, porque hubo los asesinatos de las mujeres y los medios, lo único que cubrieron fueron los asesinatos, se olvidaron de todo lo demás. Tan es así que hoy están en los actos del entierro de Romero Barceló, del ex gobernador, y sí lo están cubriendo, pero la gente está más pendiente al caso Verdejo. O sea, cómo se dicta lo que es la noticia, ¿ves? Y pues eso para mí tiene todo que ver con el elemento político de los cabilderos. En términos de los medios de comunicación, Sandra, estamos hablando, los canales de televisión, los dueños de los canales de televisión son norteamericanos. Los dueños de los periódicos que cubren a Puerto Rico, no solamente pues, el periódico de Corozal, por ejemplo. También los dueños son personas con intereses que no, en verdad tiene muy poco que ver con Puerto Rico, yo creo. Creo que, bueno, lo que yo he visto, y dime si es verdad, que por lo menos en la radio, ahí donde tú vas a encontrar, aunque menos periodistas cubriendo noticias, vas a encontrar personas que llevan sus programas y es su voz, nadie le está diciendo, no puedes hablar de esto. Ellos hablan de lo que ellos quieren, así que son más independientes. ¿Eso es verdad o no? Ok, bueno. Sí. Bueno, en el caso de los periódicos, el periódico El Nuevo Día, las empresas son puertorriqueñas, aunque siempre ha habido rumor de que ellos han querido vender, etcétera. Pero ellos no le vendieron a esta familia de Chile. Eso es un rumor que hace tiempo está que estaban en venta, después a unos españoles, o sea, okay. Ellos todavía aparentan, ¿verdad? Y están ahí. Esa es ¿verdad? La información que hay, no ha trascendido por lo menos a nivel público. El periódico El Vocero, toda la gerencia y me parece que algunos de los medios también son puertorriqueños. Y obviamente Primera Hora es parte del Nuevo Día, El Vocero, el que queda es Metro, que es una empresa multinacional. La sede es en Suiza, si no me equivoco, o en Suecia, uno de estos países, no estoy clara, así que me disculpas en ese dato porque no te puedo dar precisamente. Y el otro es de los medios así grandes, o de los medios principales, Claridad, por ejemplo, que fuera de un órgano político, Caribbean Business, que lo vendieron a unos empresarios que estaban aquí de la ley 22, pero evidentemente ahora creo que es una persona, no son puertorriqueños si no me equivoco los dueños. Noticel, que es un medio digital, era de unas empresas puertorriqueñas, pero ahora se vendió a un empresario que también es puertorriqueño, vinculado al gobierno, y lo mismo con el resto de las emisoras. En la radio, la mayor parte de las cadenas de radio, las principales, no son puertorriqueñas, no pertenecen a dueños puertorriqueños.
Univisión Cacuno pertenece a dueños puertorriqueños, Mega TV no está en dueños puertorriqueños, o sea, hay varias fuera. Ahora, por ejemplo, Salsoul, que en español sería, en noticias sería lo que es Noti1, sí, tienen unos empresarios locales. Ahí tú ves una mayor, por eso fue que te mencioné al principio que hay mayor participación. Ahora, en términos de libertad, de tú tener libertad, quizás lo puedes ver en cierta medida en emisoras regionales fuera del área metropolitana o en unos conceptos distintos, pero a menos que tú no compres el espacio, que tú lo pagues de tu dinero, pues entonces tú vas a tener tu libertad, pero la inmensa mayoría de las emisoras es la línea editorial del dueño del medio. Ok, Sandra, en un momento dado en Puerto Rico hubo muchos periódicos regionales, que era un contrabalance a los 3 grandes o los 4 grandes, depende de la época. Todavía existe esos periódicos regionales como Semana en Cagua. No, todo eso desapareció porque los costos son muy elevados. Hay unos cuantos periódicos por ahí, ¿verdad? Pero la perla que las impresiones han bajado considerablemente. Periódico Presencia, y hay otros periódicos, pero por lo general lo hacen como una impresión en la web, y tú lo puedes bajar en la web como si fuese leer el papel. Pero la inmensa mayoría han hecho sus medios regionales en la web, páginas en internet, y hay todavía al día de hoy hay medios en la zona de Arecibo, en la zona norte. Hay por lo menos 3 que yo considero que son buenos medios. En la zona oeste, ahí está la Isla Oeste, está también la Calle Digital, que ese es muy bueno. También en el sur, pues obviamente el periódico La Perla del Ponce, que tiene una edición online muy buena. Allí también es Noticia de Ponce, y están otros medios más pequeños, lo mismo en el este. Así que, pero por desgracia, los últimos 3 años ha habido cambios. Después del verano del 2019, algunos medios, por ejemplo, en el norte, en el área de Arecibo, había un medio digital regional que para mí era excepcional, era de los mejores, por nada, y tuvieron que cerrarlo recientemente por las presiones económicas. Y entonces, más que nada los alcaldes, como él fiscalizaba al alcalde, pues el alcalde le tiró todos los comerciantes en contra. Y lo sacó del mercado. Entonces, si tú miras, si uno es una extraterrestre y llegas a Puerto Rico y no sabes nada de Puerto Rico, pero puedes leer en español y entiendes español, ¿cuáles son algunos de los mensajes que te dicen los medios de comunicación? O sea, tú como pueblo, por ejemplo, aquí donde vivimos Manuel y yo, en el oeste de Massachusetts, lo que vemos es, pues, las cosas están mejorando, hay unos problemitas, pero el gobernador es bien activo, está atendiendo estos mensajes, las universidades están ofreciendo esto y lo otro. ¿Cuál es la historia que vende el conjunto de medios de comunicación en Puerto Rico a los puertorriqueños? Bueno, que aquí hay corrupción, que los gobernantes son corruptos, que la Junta de Control Fiscal cede algo de dinero, que ahora mismo la narrativa es que hay casos de violencia de género, es como si los hubiesen descubierto ahora. Sí. También hay una narrativa un poco de que el reggaetón, Bad Bunny es una cosa extraordinaria, las reinas de belleza y uno que otro tema. El tema del asesinato de esta muchacha por Félix Verdejo, presumiblemente, ¿verdad? Todavía, aunque evidentemente él está arrestado y él está preso, pero todavía no ha pasado el juicio. Pero obviamente pues llama la atención porque él era una figura pública, más que nada. A mí, si tú quieres saber algo de lo que son los puertorriqueños, alguien que no sea de aquí, conocer la cultura, conocer la historia, no lo estás viendo en los medios masivos. Lo que estás viendo es unos aspectos de la cultura popular, y más que nada de la clase política, que es la que domina. Por eso cuando no hay sesión legislativa, por ejemplo, tú ves que no hay temas, se vuelven locos los periodistas y los medios, siempre son cíclicos también, el back to school antes de agosto, las navidades, las ventas de madre, ahora estamos en pandemia, ¿qué pasa con la vacunación? Y con todo eso hay aspectos que no se cubren. O sea, también esto hay que añadirle que los medios, con toda la situación económica, han tenido unas reducciones importantes de gente, han despedido mucho personal. Así que tiene poca gente para trabajar multiplicidad de temas. Pero yo resiento, por ejemplo,
temas como cultura que no se están cubriendo como antes. Puerto Rico ha tenido una época dorada en términos del periodismo, difundir la información, los eventos, las noticias. Hemos tenido una época dorada donde, wow, estaba el Reportero, o sea, El Nuevo Día, y estaba El Mundo, y entonces las regionales. Es que depende de las épocas, porque siempre ha habido unas épocas, si te quieres ir para atrás en los años 40, si te quieres ir para los años 30, hace un siglo, o 20, había unos puertorriqueños que tenían una cultura vasta, los periodistas eran casi todos, que luego muchos de ellos fueron próceres, o sea, gente pensadora, gente pensante, eran los que estaban escribiendo y dictando la pauta informativa en aquel momento. Eso se fue transformando. Hubo mucho, en Puerto Rico tiene una larga tradición del periodismo, por lo menos impreso, el periodismo escrito. Tenemos una historia larga, pero yo te diría que hubo unas épocas importantes en los finales de los 80, cuando había multiplicidad, estaba El Mundo, estaba El Nuevo Día, estaba El Vocero, estaba El Reportero, por ejemplo, estaba Claridad, o sea, estaba el San Juan Star, que era una maravilla en ese momento, tenía unos reporteros. Manny Suárez. Sí. No, Manny es mi mentor, así que imagínate. Eni Ruté. Ay, sí. Eni era mi hermana, mi maestra, o sea, yo la amaba a ella y a Manny, esos eran mis, y un poco Maggie Bob con su cosa, pero bueno. Y era una época distinta del periodista, el periodista tenía mayor diversidad y los jóvenes aprendían de esa generación. Yo entré en los 90 y en los 90 también fue una buena época. Aquí hubo desarrollo económico, hubo competencia, entra el Vocero cambia, se transforma, traen el periódico El Mundo, San Juan Star tiene los problemas, se va, viene y se creó un híbrido. El Primera Hora fue una alternativa importante, ahí es cuando entra el internet en el Nuevo Día Andy.com, que fue el primer medio en internet. El segundo medio fue Dr. Chopper, una página de economía, irónicamente, la gente piensa que no, pero fue el segundo medio digital en Puerto Rico. Wow. Que tiene ya como 20 y pico de años. Y se desarrolla el Caribbean Business como una alternativa. Sí. Ahí empecé yo, Caribbean Business, estuve 3 años. Que fue un periódico que si tú querías ver lo que pensaba la clase empresarial en Puerto Rico, Caribbean Business era una vez se fue el San Juan Star. Sí. Yo tuve unos compañeros buenísimos en Caribbean Business. Ay, sí. Yo conocí a algunos de ellos que vinieron al San Juan Star. Muchachas súper duper, reporteras, periodistas, o sea, de esa época. No voy a repartir mi opinión basado en lo que yo creo, sino basado en hechos. Primera Hora, por ejemplo. Yo no sé si todavía hacen esto. ¿Te acuerdas que tenían el poder de la semana? El bombón. El bombón, exacto. Entonces, de alguna forma, eso contribuye también a que la gente mira a una muchacha como una serie de números. ¿Cuál es su talla? O sea, de eso de crear, en vez de ser un ser humano, es una muchacha como si fuera un pedazo de bizcocho. Y el San Juan Star en los años 70, ellos tenían una cajita en la página 2 que siempre era de una Miss Venezuela, Miss esto, Miss lo otro. Era una foto de la modelo con su número, pues mira, de cintura es esto, de cadera es lo otro. O sea, y era una cosa de que promueve, ¿no? Que la sociedad considera a las mujeres un objeto en vez de, pues, ser humano. De esa misma forma, la pregunta es, ¿tú ves que los comentaristas online, porque ya casi todo el mundo está online, o sea, ella me comentó una amiga que el Nuevo Día, es que hasta los shoppers eran más grandes que el Nuevo Día? Déjame decirte algo, ¿verdad? No sé cuál es la pregunta, pero para que tengas una perspectiva. Yo llevo años, desde que yo estaba en Caribbean Business, cubriendo, y te voy a decir exactamente la fecha, desde el año 1993. Imagínate si ha llovido. Y lo hice en Caribbean Business, lo hice en El Nuevo Día, y lo estoy haciendo de manera independiente, por lo menos fijo desde el año 2010, sin parar.
todos los años, y ahora prácticamente lo hago cada 3 meses, hago un análisis de cómo están los medios, busco estadísticas de gente que hace investigación de mercado. Y, por ejemplo, en el año 2013, la televisión en Puerto Rico se mantenía como más o menos entre un 89 y un 95% de audiencia general, ¿verdad? Era el medio principal era la televisión. Internet, que incluía un poco redes sociales, pero más que nada Internet, estaba en segunda posición. Luego de eso, el chunk grande venía en radio, que tenía casi siempre tuvo entre un 55 y un 60% de audiencia. Luego los periódicos empezaron en 50, bajaron a 30, llegaron a 21% de audiencia overall, el total. Y eso ha seguido bajando. Ahora mismo, Internet es 100% de audiencia. Televisión se mantiene, sobre todo en la pandemia que ha habido este cambio, televisión está como en un 93% más o menos, aproximadamente. Periódicos, ellos apuntan, la compañía que hace las investigaciones de mercado, dice que los periódicos están como en un 55, lo cual yo objeté porque yo dije, si los periódicos no se distribuyen, pero como el Nuevo Día, el mismo Vocero tiene las versiones online como si fuera el periódico, ellos miden ese nivel de suscripción. Y hay un grupo grande de lectores que son gente mayores de edad, mayores de los 50, de los 60 años, que prefieren leer como si fuera el periódico, aunque fuese online. No les gusta la versión digital del website. Así que esa es una lectoría interesante. Y la radio, que llegó, por ejemplo, después del huracán María, a tener casi el 100% de la audiencia, dejaron perder esa oportunidad y ya está otra vez bajando de nivel. ¿Cómo perdieron esa oportunidad? Porque cuando pasó el huracán María se demostró que el único medio que se quedó vigente fue la radio. Específicamente unas cuantas emisoras regionales, la cadena Guapa Radio, pero las emisoras en cadena lograron levantar relativamente rápido, mucho antes que los canales de televisión y mucho antes que algunos periódicos. Y yo creo que la radio debió haber capitalizado eso en términos de venta para que entendieran el rol que tenía la radio. Hubo generaciones que no crecieron con la radio, vinieron a descubrirlo, sobre todo los centennials y los millennials. No descubrirlo, pero para ellos eso no era existente. Ellos están todo el día pegados a su celular si los dejan. Y de momento quedarse sin electricidad y escuchar la radio, pues creo que era una oportunidad de oro que no supieron capitalizar en términos comerciales. Si te hubieran preguntado, Sandra, tengo una estación de radio, tenemos una audiencia la más grande que hemos tenido en toda nuestra historia, ¿cómo mantenemos esta ventaja? ¿Qué tú hubieras dicho? ¿Cuál hubiera sido alguna de tus sugerencias? Fácilmente yo hubiese empezado a hacer programación con lo que la gente está buscando. Menos política, programación, counter-programming, programación alternativa. Si es política, perdona que te haga el cambio, porque ahora los periodistas acaban de ir al Tribunal Supremo de Puerto Rico, me alegro, en un reclamo de que nos den las grabaciones de las vistas del caso de Ruiz Costa, la muchacha que fue asesinada, que el Tribunal Supremo no quiere soltar las vistas, los audios de lo que sucedió en la vista cuando la jueza le denegó la orden de protección y el hombre después la mató. Pusieron una orden de mordaza a los tribunales, los periodistas acaban de ir al Tribunal Supremo, así que hay una buena noticia. Pero te decía que los periodistas, que el público, aunque sea político, el público busca otras cosas, no es lo mismo de siempre. Hay que mirar, hay que buscar otras alternativas de temas. El counter-programming yo creo que es exitoso, es importante. Entonces hay que darle variedad. ¿Por qué hay que darle variedad? Porque tú ahora compites con cualquier parte del mundo. O sea, la mayor parte de la gente que no puede pagar cable TV, porque hay gente que no lo está pagando, quiere la antena. Mira, tiene internet. Y por internet tú ves, yo veo televisión dominicana, yo veo televisión cubana, yo veo televisión, lo que está pasando en vivo en Colombia ahora mismo. Y ahí son 2 horas que me puse a ver ese noticiario y me olvidé de la televisión puertorriqueña. ¿Qué va a hacer la televisión puertorriqueña para capturarme a mí que sea distinto? Yo no me pierdo los programas de juego de España, por ejemplo, que son interesantísimos. Los documentales de América Latina, de Colombia, son una cosa espectacular. Y aquí no se está dando ese tipo de trabajo. Hay que producir. Entonces, no hay dinero para hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo un programa de radio
que lo produzco yo sola, es un programa sindicalizado, tuve que buscar los espacios yo sola en 9 emisoras, es bien cuesta arriba, tengo que buscar yo misma mis auspiciadores, ¿sabes? Es bien y no los consigo, porque digo la verdad y busco cosas diferentes. O sea, yo te voy a analizar la noticia, pero de otro punto de vista, no es lo que está diciendo todo el mundo. A veces el sentido común, a veces me equivoco, yo no soy infalible, pero la idea es tú traer otros temas, otras cosas. Por ejemplo, todo el mundo estaba hablando en estos días del carro de Verdejo, donde la guagua donde él montó a la muchacha le metió un puño y la guagua Dodge. Y yo pensé, yo dije, wow, esa es una guagua, es una marca, eso es terrible para el branding de esa compañía, porque toda la noticia es negativa, que la mató la guagua Dodge. Esto es un problema. La compañía ese mismo día emitieron un comunicado en Facebook diciendo que le cancelaban la relación con Verdejo, porque Verdejo utilizaba la marca Dodge en toda su ropa. Entonces yo empecé a pensar, ¿qué representa esto? Porque la guagua en la que él asesinó a la mujer, porque el primer puño que le dio fue la guagua, según el relato, ¿verdad? El carro en el que él la asesinó fue donado por un auspiciador. Entonces dije, voy a escribir eso. Y ese fue mi tema. Fíjate que es un ángulo diferente a lo que la gente había planteado. Y no es que esté mal o bien, o sea, evidentemente para la empresa es negativo, pero lo comparo, por ejemplo, con lo que pasó en Estados Unidos con la tienda de sándwiches Subway, cuando el portavoz Jared Fogle, ¿te acuerdas? Que lo arrestaron por violar a niños y tener pornografía. Y la marca Subway no se ha podido recuperar. Tuvo pérdidas, ha cerrado tiendas. Así que de eso es que se trata. Y yo creo que los medios hay que buscar esas alternativas. Los que estamos haciendo periodismo independiente, eso es lo que tenemos que hacer. No, yo no puedo hacer lo mismo que hacer, es que no tengo la capacidad para competir humanamente con un medio que tiene 10 reporteros, que no tiene que preocuparse por otras cosas. Entonces yo busco otros ángulos. Y yo creo que esa es la variedad que hace falta. Pues, Sandra, cambiando el tema un poco, es claro que el mercado laboral para los periodistas es limitado. En Puerto Rico hay 2 escuelas de comunicación o periodismo. Está la de la Universidad de Puerto Rico y la del Sagrado Corazón. Hay 7. ¿7? Hay más, hay muchas más. Pues yo conocía 2 nada más. No, está la Universidad Ana Geméndez, tiene un programa buenísimo de comunicación también, en la Universidad de Puerto Rico en Carolina, la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Hay programas de colegios independientes, o sea, hay varios. Ok, de hecho, la Universidad de Arecibo heredó el periódico Diálogo. ¿Todavía existe ese periódico? No, Diálogo, no. Eso no existe. Desapareció. Físicamente sí, ya no hace existe. tiempo, ni siquiera digital. Bueno, entonces hay mucha producción de periodistas o de medios de comunicación. Yo hice un cálculo hace unos años que en los programas de periodismo y de comunicación, porque también, o sea, está Sagrado Corazón, está la Interamericana tiene programas de comunicación también, American University tenía, hay otra universidad en Bayamón que se me escapa el nombre, en Ponce había un programa también, en la Católica, Ana Geméndez que te dije, o sea, son varios programas que hay alrededor. Y yo decía, bueno, están graduando periodistas y comunicadores para las filas del desempleo porque no hay trabajo. Exactamente. O sea, ¿cuál es entonces el papel del gobierno de Puerto Rico de ayudar a levantar los medios de comunicación? Porque a través de los medios de comunicación es que el gobierno de Puerto Rico puede difundir, este es el trabajo que estamos haciendo, estas son las mejoras, o para lo de la pandemia, pues mira, va a haber vacunación en el shopping center de Fajardo el martes, empezando a las 8. O sea, si el gobierno no ayuda a esa población de historiadores, que son los periodistas, pues entonces, si yo miro, ok, de aquí a 2, 3, 4 años, esto va a seguir empeorando. Porque si... No, dale. Sí, va a desaparecer, pero también hay que tener cuidado con eso, porque hubo una época que el gobierno le financió operaciones por lo menos a los 2 medios principales, el Nuevo Día y el Vocero. Se fueron millones de dólares en fondos públicos, en exenciones contributivas,
que entonces uno hace el análisis, hay que ver cuál es el rendimiento real de ese dinero que entró a ambas operaciones. Y a eso es, cuando digo el financiamiento, que le dieron dinero del Banco de Fomento, a eso añádele las pautas publicitarias del gobierno por ley, después del caso del Nuevo Día versus Rosselló Padre. Bueno, pues entonces yo totalmente retiro mi idea, que obviamente... No, pero oye, hay que añadirle eso. Ahora mismo, si tú analizas, por ejemplo, en los 90 o a principios del siglo, los advertisers, los anunciantes que le patrocinaban los medios, tú tenías unas categorías de anunciantes importantes. Ahí estaba la cervecera, los licores, los cigarrillos que desaparecieron, tiendas por departamentos, fast foods. Ahora mismo, si tú miras la categoría de anunciantes, todas se han reducido, algunas han desaparecido. Por ejemplo, y lo ves, por ejemplo, en la impresión de los shoppers, que antes se insertaban en los periódicos, ya casi no existen. No hay tiendas, aquí se han ido todas las tiendas grandes de computadoras, y entonces los imprimen online. O sea que es un cambio en el modelo de negocio. Y eso es un reto grande para el periodismo en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo. Hay unos modelos que están funcionando ahora el periodismo pagado, que es el periodismo por suscripción, como antes era con el periódico impreso, pues tú pagas para leer ciertos contenidos, pero por ejemplo en Puerto Rico eso a mi juicio no se ha desarrollado bien, porque tú le pagas al Nuevo Día para ver un contenido, pero cuando accedes a la noticia es lo mismo que leíste en el Vocero 2 horas antes. Entonces, es verdad. Entonces, ahora de vez en cuando hacen unas investigaciones importantes. Otras opciones es lo que hace el Centro de Periodismo Investigativo, que viven a base de fundaciones, y esa es otra de las opciones, o pedir aporte directo de la gente, como por ejemplo yo hago en algunas veces cuando hago los live, que lo están empleando mucho, sobre todo yo lo estoy viendo en todo el mundo, pero mayoritariamente en América Latina, a la gente que lo hace hacer los programas por YouTube. ¿Sabes? Y obviamente ver si tú puedes monetizar el dinero que tienen las redes, cosa que para mí eso es como hablarme chino. Yo no entiendo mucho de eso todavía. Pero... Sandra, o sea, tú estás haciendo algo innovador con tu programa de radio, pero como tú dijiste, o sea, eso es contra viento y marea, porque tú tienes que hacerlo todo. O sea, tú eres todos los departamentos de venta, de mercadeo, de todo. Y eso es bien difícil y no hay suficientes horas en un día o sea, sin que uno se desgaste un poco haciéndolo todo. ¿Cuál es? Pero a la misma vez es una idea muy buena tuya, innovadora. ¿Hay otras ideas innovadoras de cómo se puede ir levantando el periodismo? Yo no digo del Nuevo Día, o sea, no digo las compañías ya establecidas. No, yo estoy contenta porque aquí hay mucha gente en Puerto Rico que está haciendo, hay grupos que están haciendo buen periodismo más pequeño, muy específico. Hay unos medios que yo, por ejemplo, me gusta, los regionales que te mencioné, como Es Noticia, que es una empresa pequeña regional, están contra viento y marea, lo están haciendo bien. En La Calle Digital, me gusta mucho porque son gente seria, están haciendo trabajo serio. No me refiero al que se para y escoge una cámara y dice estoy aquí. No, yo me refiero a periodistas que tienen... Sí, no, porque también hay mucha gente que dice estoy haciendo periodismo y lo que hace es leer los titulares del periódico, sí, o meterse con un micrófono a entrevistar al alcalde. Y, o sea, eso no es periodismo. Periodismo es tú investigar, analizar, buscar datos, traer el contexto, tratar de tener un poco de distancia. Si vas a hacer opinión, es opinión, pero periodismo es otra cosa, reportaje es otra cosa, ¿ves? Me gusta mucho lo que están haciendo algunos grupos más pequeños. Hay un medio, por ejemplo, de mujeres feministas, se llama Todas. Creo que están haciendo un buen trabajo para su nicho específico del mercado. Lo veo bien. Y estoy viendo unas cosas así un poco más pequeñas que creo que es el futuro. Que los nichos son el futuro, tú dices. Sí. Y entonces, ¿cuáles serían, o sea, si llegamos a eso, cuáles son las consecuencias de un pueblo también con muchos nichos que saben mucho de el equipo de baloncesto, de los equipos de baloncesto del este de Puerto Rico, pero no saben de lo demás que está pasando en Puerto Rico? O sea, ¿no hay un peligro en que haya mucho nicho? Hay peligro, por supuesto que hay peligro, porque tú no tienes una cultura y el nivel educativo en Puerto Rico ha bajado, eso es indiscutible.
¿sabe? La situación educativa también tiene un impacto ahí. Pero por otro lado, también cuando estaba el periodismo general, que el nivel educativo era un poco mayor, también se dictaban unas pautas noticiosas y esto era infalible. Entonces habían unas agendas, siempre ha habido una agenda del dueño del medio, o sea que tampoco podemos decir que antes era mejor que lo que es ahora. Yo creo que lo que sí debería ser, que es algo que yo he tratado de promover, no le he dado el énfasis que yo quisiera, ¿verdad? Pero me encantaría con más tiempo a nivel académico, el desarrollo de programas de educación, de ¿verdad? Media literacy, educación mediática, número uno, para que las nuevas generaciones empiecen a entender las diferencias entre lo que es el periodismo, lo que es las noticias falsas, lo que es la manipulación, conozcan esos conceptos y sepan lo que hay en las redes sociales, lo que hay en internet, puedan entender un poco mejor, tener un poco más de trasfondo. Recuerda que hay unas generaciones que ahora mismo están en los medios, que crecieron con Google. Hay muchos muchachos que piensan que si no aparece en Google la historia no pasó. Esa es mi pelea con algunos periodistas jóvenes. Pero por otro lado, yo estoy súper contenta con ellos porque yo veo muchos con un compromiso genuino que no lo veo en la generación intermedia. Y yo los veo con ímpetu son niños que se han criado en la crisis, porque les tocó la crisis de los 90 para acá y del año 2000 para acá. O sea, se han criado en la crisis y tienen compromiso con el Puerto Rico. No es como mi generación, por ejemplo, yo soy ochentosa, yo soy del 87, que me crié en colegio, estudié en colegio privado, fui a estudiar en Estados Unidos, pero pues yo leía los periódicos, había variedad, estudié, había televisión puertorriqueña, yo recuerdo las telenovelas. Ahora mismo esta generación no, esta generación se crió con los reggaetoneros, con los juegos electrónicos, y la cultura ha ido cambiando, la cultura no es estática, y lo mismo con la educación. Así que a pesar de eso, esta generación, yo veo muchos nenes comprometidos, sobre todo la generación Z. Entonces, ¿cómo, o sea, el pueblo de Puerto Rico que pudo unirse a través de sus creencias políticas, de fe, de todo, para sacar de la fortaleza al pequeño Rosselló? ¿Cómo ese pueblo, es que eso fue una cosa magnífica? Yo nunca había visto algo así en Puerto Rico. Y sin un muerto. Sin un muerto. Y la policía, bueno, se sobrepasó en varias ocasiones, pero no mataron a nadie, gracias. No mataron a nadie. Así que. Mira lo que está pasando allá en Colombia. ¿Cuántos llevan? Más de 25. No sabía. Y como ese mismo pueblo que ha tenido que ha estado recibiendo su información, sus noticias a través de unos medios fragmentados, pero se pudo unir, hubo un propósito en común que era, vamos a sacar esos canallas de la fortaleza del gobierno. A pesar de que los medios de comunicación han decaído muchísimo. Así que uno se puede imaginar si tuviésemos medios de comunicación bien buenos, robustos, ¿no? Como hace la BBC o TV1 en España, que no dependen de los anuncios, sino es el gobierno que pone el dinero para difundir las noticias, la información sobre los eventos, la gente, todo. Ese pueblo puertorriqueño, ¿tú crees que ahora, hoy en día, con la pandemia, un Rosselló, el pequeño, el Ricky, ¿tú crees que él hubiera podido sobrevivir hoy en día? Sí, y vuelve, entonces es capaz que lo pongan, que entre por writing para la elección del PNP, de los cabilderos por la estadidad. Lo que pasa es que, y de hecho es un tema que yo lo voy a desarrollar en un libro que voy a sacar. A mí la gente me pregunta, ¿cuándo tú vas a sacar? Porque tú no escribes del verano del 2019, si tú estuviste ahí. Y no, todavía eso no ha terminado. El verano del 19 todavía no ha terminado. Pero hay un elemento que sí te puedo decir que es lo que yo he visto, lo que yo creo de eso. La gente piensa desde afuera, como fue algo tan histórico, es la primera vez que la gente se unió y sacaron al pequeño gobernante, piensan que la gente se unió políticamente y no, el puertorriqueño no es homogéneo. Aquí han ocurrido y ocurrieron un montón de cosas que nos llevaron a esa situación. Llevábamos muchos años de crisis, las familias fragmentadas, divididas,
Tú sabes lo que es que más de la mitad del país se tuvo que ir. Todas las familias hemos perdido algún familiar por la crisis económica, que se han ido para Estados Unidos. O sea, eso es romper la estructura. Yo lo veo como un proyecto político para ir eliminando población puertorriqueña. Yo lo veo de esa manera, encaminándose hacia la estadidad quizás, pero a eso añádele los años de corrupción. La gente estaba cansada, la gente estaba harta, y los muertos del huracán María, que la gente piensa que no, pero el huracán María nos cambió la vida a todos. Y aunque la cifra oficial son 3,000, sabemos que eran muchos más, porque hay mucha gente que murió después. Así que el ver ese comentario en el chat, esa falta de respeto, y cómo los mismos miembros del PNP al final decidieron unirse y ¿verdad? Sacarlo, porque parte de la salida de Rosselló fue porque perdió el respaldo de sus miembros del mismo partido. O sea, que yo creo que si el PNP le hubiese dado el apoyo, él se hubiese quedado. No quería irse. Así que eso por un lado, pero por otro lado no podemos descartar el trabajo que están haciendo grupos comunitarios hace años. Esas mujeres protestando en la calle, las organizaciones de base comunitaria. O sea, fueron muchas cosas y conseguimos unos elementos en común, y la novedad de una generación que quizás sus padres se criaron en protestas, pero ya hace tiempo que las protestas no son grandes. La gente se cansó de ir a protestar en piquetes. Pero en estas estaba Ricky Martin, estaba René, todos estos artistas que vinieron. Y yo recuerdo, yo estuve allí bien cerquita con ellos en la guagua, yo iba con ellos y yo miraba y yo decía, ¿esto será por los artistas? ¿Será? ¿Verdad? Yo pensaba. Y es una generación diferente. Entonces se dio una dinámica muy bonita. Pero después que pasó eso, mira lo que ha pasado. Muchos de los miembros del grupo de Rosselló, muchos de los cuales estaban en ese chat, están hoy en los medios de comunicación. Esa es mi denuncia. Ramón Rosario, el secretario de prensa que se burló de la gente, es comentarista en Noti1. Falfo Orona es comentarista en Noti1 en varias emisoras. Rivera Marín, el que era secretario de Estado, está en WIPR de vez en cuando. Pero o sea, ¿es que ellos compraron esos espacios o es que esos medios los contrataron? Bueno, algunos medios, como por ejemplo Noticel, donde yo renuncié a Noticel, yo era columnista de Noticel por 6 años, yo lo renuncié cuando vi que lo compró y metió a todos ellos de columnistas. Y ahora tú lees Noticel, no te acuerdas ni quién es columnista allí, porque metió tanta gente que nadie ni las lee. Eso también es algo que los medios tienen que entender. Es preferible tú tener 2 o 3 que sean controversiales o que escriban bien, a tener 10 que nadie mire. Exacto. Porque la lectoría se te va. Eso también es una realidad. Pero eso es lo que está pasando. Entonces ellos por eso es que yo te dije al principio que yo hice ese análisis, ellos han cooptado los espacios. Y eso es una estrategia política. ¿Sabes? ¿Cómo tú vas a tener de comentarista político a una mujer que fue cabildera un montón de años, que fue secretaria de la gobernación? Están en la televisión por la mañana, están en la televisión por la tarde, es analista, es columnista en El Nuevo Día. Y yo, perfecto, pero ¿qué sabe ella de periodismo? Sí. Y cómo ella no me dice, y me refiero a Zoela Boy, cuando fue parte de ese gobierno. Sí. Claro, la prefiero a ella a tener a Jorge de Castrofón, que fue convicto. Exacto. Pero, que también lo tenían. Pero eso es el deterioro del medio y la participación de esta gente, que son los que manipulan, a mi juicio, la opinión. Es bien peligroso. En lo que estoy entendiendo entonces, Sandra, que es intencional por parte de los medios. Sí, que se ponen a esta figura al frente. Pero lo hacen por varias razones. Algunos lo hacen por cuestiones ideológicas. Eso va de la mano con otras cosas que están haciendo en América Latina. Es bien común, en el mundo también, pero aquí ha sido, y yo he sido, me ha pasado, las campañas de descrédito y de ataques cibernéticos. El ciberacoso es horrible. Sí. El ciberacoso es una situación terrible. Y aquí hay grupos de gente que se dedica a hacer ciberacoso para minar la credibilidad de gente. Y va de la par con que no te doy oportunidad, pero te hago los ataques y tú quedas desacreditada, te descartamos. Eso es terrible. Eso está pasando, pero de manera grande aquí. Y lo que me da preocupación es que los medios, ¿cómo te digo? Tú quieres tener un balance y no lo tienes. Puede ser que te tengan a una mujer o alguien de Victoria Ciudadana o quizás alguien qué sé yo, de Proyecto Dignidad, pero el resto abrumadoramente es PNP.
y un poco popular y quizás un toque independentista, pero todo es overall. Entonces es una sola dirección e incluso dentro del PNP o dentro del sector estadista hay unas voces divergentes que para mí son súper importantes que no las consideran. ¿Cuáles son? Por ejemplo, doña Miriam Ramírez de Ferrer, el mismo Orlando Parga, que son figuras un poco históricas, pero tienen su razón de ser. Hay que escuchar lo que ellos dicen, una experiencia política ahí, pero no los consideran. No, nosotros hicimos un perfil de Miriam Ramírez hace años en el San Juan Star porque era, Dios mío, esta mujer se mete en todas las oficinas en el Congreso, ella no le importa. Ella va, llegué, quiero hablar de Puerto Rico, yo quiero estadidad para Puerto Rico. Con su dinero, porque ella no le pagaba, que esa es la parte interesante. Y ahora mismo están haciendo una elección que le cuesta al pueblo de Puerto Rico 1.8 millones de dólares para elegir unos cabilderos que van a ganarse $200,000, que dicen que quieren nombrar ahí a Rosselló. Y hay 1.8 millones para esa elección y no lo hay para los programas de violencia de género. Fíjate cómo son los intereses. No quiero ofender a mis amigos PNP. Es que como residente en los Estados Unidos, yo les puedo decir, la estadidad no va. Es que no va. Este país apenas puede consigo mismo, o sea, con todo lo que ha estado pasando, con los 4 años de Trump y las barbaridades morales y la falta de ética y el robo de cientos de millones de dólares, no puede, aquí no entraría en otro estado a menos que fuera un país lleno de oro, unos minerales especiales que se usan para que estos teléfonos funcionen. ¿Cómo tú lo ves, Sandra, desde tu perspectiva en Puerto Rico? Yo creo que ellos están haciendo aquí la cuestión política no las estamos viendo, las implicaciones por ejemplo, las leyes 2022 de incentivos que han creado a Puerto Rico un paraíso fiscal, aleja el ideal de la estadidad porque nos diferencia, que esto es irónico. En los 90 Pedro Rosselló decía, y Romero, que murió, que hoy era ¿verdad? Romero decía que la estadidad era para los pobres, pero que no podíamos diferenciarnos de Estados Unidos y por eso no podía haber 936. Exacto. Pero lo que han creado Fortuño e incluso los populares también, con estas leyes, es eso. O sea, Puerto Rico ahora mismo es un paraíso fiscal para mucha gente que viene de Estados Unidos, pero incluso para los de aquí, que van y montan una compañía en Florida, la registran en Florida, la registran en Delaware y supuestamente importan servicios siendo puertorriqueños. Y se benefician de esos incentivos y por eso es que esas cantidades no las quieren soltar. ¿Ves? Es lo mismo de la deuda. ¿Por qué no han hecho una auditoría de la deuda? Oye, sí, ¿por qué no? La deuda, porque no les conviene. Se identificaría quiénes son los culpables. Muchos de los que están ahora mismo en los medios de comunicación, hablando de análisis económico, fueron los culpables de quebrar a tanta gente. Exacto, que firmaron esos contratos. Y aquí hay una clase social. Gente como mis papás, por ejemplo, de esa generación, de los 60 hasta los 80, por ahí, 70, 80, son gente que trabajó en empresas privadas, que ganaban bien y en su empresa privada tenían un 401k o un plan de retiro. Y muchos, aquí hubo bancos, instituciones como UBS, como el mismo Popular, que por años analistas y economistas que salen en la radio puertorriqueña les promovían que hiciesen, que cogieran y compraran los bonos de Puerto Rico sabiendo que había problemas. Y esa gente los engañaron, los llevaron como reses a un matadero y colapsó el mercado y esa gente se quedó en la pobreza. Inicialmente, y yo te digo, eso fue de los últimos trabajos que yo hice como relacionista, fue con los bonistas locales, los bonistas puertorriqueños, porque aquí se desarrolló también un mensaje, eso lo hizo Alejandro García Padilla, crear toda esta estructura de que decir la palabra bonista, bondholder, era el pecado capital. Mira, no todos son bonistas buitres. Había gente que su dinerito no está en el retiro del gobierno, estaba en el retiro del sector privado. Y eran 60,000, casi 65,000 puertorriqueños, muchos de los cuales lo perdieron todo. Entonces, ese es ese grupo. Imagínate cuando lleguen al sector público con los empleados del retiro de la universidad que la han dilapidado, la energía eléctrica, hoy mismo en energía eléctrica eso es lo que se discute. Los que no se quieran ir con Luma se van a ir
los están moviendo. Ingenieros reciben cartas para ir a trabajar como conserje en el state. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Con todo lo que tú sabes, todo lo que tú has descubierto a través de tu trabajo, yo sé que no hay manera de ver qué es lo que viene, o sea, hacia dónde vamos cuando miramos al futuro. Pero también el pasado es un buen maestro. Y basado en el pasado que ha tenido Puerto Rico hasta ahora, en términos de periodismo, de la información, cómo la gente recibe su información, cuál es la información que reciben. Y por ejemplo, cuando yo viví muchos años fuera de Puerto Rico cuando era niña, y cuando regresé de adolescente, yo me quedé espantada con el vocero, porque la portada del vocero siempre era un muerto, o sea, un montón de sangre. Era una cosa que a mí me daba un friqueo, un super freak out. Y no se cambió, evolucionó, como sabemos. Pero Sandra, ¿cómo que dónde va a terminar todo esto? O sea, y vamos a ver unos grandes cambios en pocos años. O sea, esto no es de aquí a 20 años. No estamos hablando de la crisis del clima, del misoginio. O sea, estamos hablando de información de los medios. Si seguimos así, que se sigue fragmentando, que viene alguien y dice, pues yo soy periodista porque yo estoy aquí con mi teléfono y ahora yo estoy reportando desde la alcaldía de, o sea, de Gurabo. ¿Cuántos haciéndolo? Muchos que o San Juan. Entonces, ¿cómo termina? O sea, volveremos ¿cómo terminamos? ¿Cómo termina Puerto Rico si no tiene un segmento de la sociedad robusta cuya misión es difundir información y noticias? Yo creo que aquí por eso es que yo clamo por la educación en medios, para que la gente entienda de qué se trata. Yo creo que eso es lo que deberían hacer las escuelas de comunicación. Y también reivindicar aspectos de nuestra cultura y de nuestra historia que no se han tocado. Lo que está haciendo la Universidad de Puerto Rico ahora, el programa de afrodescendencia, para mí eso es clave, porque nosotros venimos de una tradición hispanófila, olvidamos un aspecto de la cultura que es importante, que se tiene que cubrir ahí. A mí me parece que aquí va a haber mucha fragmentación. Lo estamos viendo hace unos años a nivel, por ejemplo, otra cosa también a nivel generacional, la gente los mayores y los más jovencitos, también lo estamos viendo por creencias religiosas, que hubo en los 90, por ejemplo, y a principios de siglo, muchos medios pertenecientes a iglesias cristianas, y lo vimos manifestado en estas últimas elecciones. Ellos tienen sus páginas de internet, pero ellos mueven masas. Y yo, desde que empezó el proyecto Dignidad, yo estaba convencida que ellos iban a salir bien en las elecciones, un partido nuevo. Y a mí la gente se me reía en la cara. Y yo decía, yo he cubierto elecciones, pero esta gente mueve. Ellos hacen sus campañas políticas en las iglesias. Y mira, tácticamente yo empecé a analizar cómo ellos se movían en las redes sociales, en la página de Facebook. Empecé a analizar cuál era la participación y el engagement, ¿verdad? El intercambio entre el candidato a la gobernación y su público. Y yo analizaba, y obviamente la número uno era Alexandra Lúgaro, sin lugar a duda, indiscutible. Ella tenía un engagement, un nivel de intercambio, pero una cosa impresionante. Y venía arrastrándolo de cuando rompió todo e irrumpió en la política en el primer cuatrienio. Pero detrás de ella estaba, por ejemplo, número 2, que a mí eso me sorprendió, ¿sabes? Yo no me lo esperaba. Juan Dalmau del PIB. Tuvo un engagement con la juventud. Te estoy hablando desde el principio de la contienda. Los independientes, Eliezer Molina. Pero cuando miro, no César Vázquez, sino el Partido Dignidad, no necesariamente César Vázquez. Yo decía, cuando yo miraba esas gráficas, yo dije, ahí algo está pasando que no lo podemos leer. Y las redes sociales a nivel regional, tú puedes identificar cuáles son las tendencias, los grupos, los gustos, las opiniones. Y yo decía, algo está pasando ahí, y lo estoy viendo en la forma en que la gente responde. Aquí hay mucho silencio. Y yo decía, algo va a pasar. Y a mí no me hacían caso. Y la gente, incluso compañeros periodistas se reían, me decían, no va a pasar nada. Y mira que pasó un partido relativamente de 3 o 4 meses, logró meter 2 legisladores, mujeres, ¿sabes? Dio un susto.
¿Por qué? Porque representan, ¿y por qué eso pasa? Porque ellos representan unos sectores de la población puertorriqueña que son conservadores, que hay que respetarlo porque son puertorriqueños. O sea, eso hay que respetarlo. Entonces, de la misma manera que uno exige respeto por la comunidad trans y por las mujeres, también tiene que respetar a los conservadores, porque son poblaciones, cada cual tiene su creencia. Exacto. Y ese todo es lo que compone Puerto Rico. Que si nosotros vamos a lograr unir esas divisiones, esa es mi aspiración, lo logramos en el 2019, en esas protestas. Aquí lo que hace falta es un proyecto que sea de cohesión, no que se estén tumbando los intereses cada cual. Y me preocupa mucho un aspecto que nadie habla, pero que yo sé que está íntimamente vinculado a todo esto que hemos estado hablando de los medios, de la manipulación mediática, de los intereses políticos, y es el narcotráfico. Los poderes políticos del narcotráfico en Puerto Rico. Puerto Rico es un narcoestado, aunque quieran decir lo contrario. Y está metido en todos los segmentos. Y tú lo ves en la manera, en las estadísticas. Si te quieres dejar llevar por algo, ¿verdad? La prensa no cubre casi noticias del narcotráfico, si has notado. Sí. La prensa lo único que cubre es cuando los federales hacen una incautación o la policía, por motivos de seguridad. Pero todo el mundo sabe lo que hay, todo el mundo sabe quién es el del punto, cuando están en guerra, cuando se matan. Y esta semana las autoridades federales anunciaron que en los primeros meses han incautado un total de 515 millones de dólares en cocaína nada más. Cogieron el otro día un submarino por primera vez en Puerto Rico. Recuerda que de toda la droga que va de Sudamérica a Estados Unidos, el 30% pasa por aquí. Y de esas se queda un montón. Y eso es a propósito, eso es intencional. Eso es un negocio, o sea, ellos tienen su gente, opera su gente. Sí. Y eso son cosas que hay que empezar a mirar y considerar en la ecuación política, aunque es la ilegalidad, pero eso también incide en nuestra vida. Yo creo que esas son cosas que el periodismo tiene que cubrir y que hay que darlas a conocer. En un futuro yo no sé si se hará de manera como se está haciendo ahora, ¿verdad? Independiente. Hay unos medios que dicen que son agentes federales, otros dicen que son narcos, que tienen sus páginas en internet donde dan detalles de los muertos y siempre están al frente. Después se convierten en noticias, pero eso es en el bajo mundo, ¿verdad?